Bien, bienvenidos a todos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Interactiva, esta plataforma virtual que realizamos desde Agroactiva para realizar diferentes tipos de disertaciones, poder estar en contacto y bueno, poder atravesar estos meses duros que nos toca con la pandemia de coronavirus. Esta vez el encuentro nos llama a un tema muy particular, que son las afecciones podales en ganado vacuno. Yo en este momento le voy a dar el pase a Daniel Valerio, al ingeniero agrónomo Daniel Valerio, quien es el coordinador general de un hermoso espacio que tenemos en Agroactiva que se llama Acción Ganadera. Así que, Daniel, bueno, te doy el pase a vos y ojalá tengamos una muy buena disertación. Gracias, Mariano, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Nicolás González, por esta charla que nos vas a dar y a Procal, que está patrocinando esta charla. Bueno, como decía recién Mariano, yo me encargo de coordinar ese espacio Acción Ganadera, en el que desde hace unos años hemos intentado poner en dinámica la ganadería, armando talleres en plena exposición con especialistas. Y ahí tenemos nuestros corrales, vacas, terneros y demás. Y con la gran diferencia o el aporte que creemos haber hecho es que apuntamos mucho al cómo hacer las cosas y por lo tanto los asistentes pueden meter mano, para decirlo rápidamente. O sea que junto al especialista son capacitados y pueden trabajar en conjunto con ellos, evitando todo tipo de riesgo y demás. En este ciclo de Interactiva, desde Acción Ganadera, estamos intentando aportar diversos temas específicos. Hoy, como ya fue presentado, tenemos a Nicolás González. Nicolás es un médico veterinario egresado de la Facultad de Veterinaria, es especializado en podología y en el arte de RAR de la Universidad de Buenos Aires también. Está diplomado también en Medicina Productiva de Ganado Lechero, y esto lo hizo en la Universidad Nacional de La Pampa, y es un ex docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, pertenece a una de las comisiones de APROCAL, que vuelvo a agradecer a APROCAL su patrocinio, y también el auspicio de dos empresas en este ciclo, que son Advanta y CLAS. Nicolás, la sala es tuya. Buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás González. Yo formo parte de la Comisión de Podología y Afecciones Podales de APROCAL. Estamos vigentes desde el 2014 por esta problemática que está atravesando esta producción lechera, donde nos convocaron para realizar y tomar acciones sobre esta problemática que lleva hoy en día a nuestra producción. A partir de APROCAL y la Comisión de Afecciones Podales, nosotros destinamos y decidimos hacer un control de 7 puntos que nos va a servir para hacer una prevención de las afecciones podales. Esto lo diagramamos principalmente para tratar de minimizar a lo más que se pueda dentro de la producción las afecciones, y siempre teniendo en cuenta que las afecciones podales a nivel vacas es una enfermedad que es multifactorial. Entonces no lo podemos encarar desde un solo punto, sino que por eso mismo tomamos como referencia 7 puntos, y esto fue sacado un poco del contexto de lo que fue la problemática de la mastitis. Cuando APROCAL empezó a trabajar con mastitis, que hizo el plan de los 5 puntos, a nosotros se nos ocurrió hacer el plan de los 7 puntos para la prevención de las afecciones podales. Si quieren, luego de la presentación voy a poner para compartir mi pantalla. Para empezar a hablarles un poquito con la presentación. Este es el plan de prevención de los 7 puntos, donde dentro de los 7 puntos nosotros buscamos los más importantes
que son los representativos, ¿no?, dentro de las enfermedades podales y a los cuales tenemos que apuntar para tratar de minimizar. No me responde, perdón. Bien. Sí, bueno, les comentaba. El plan de los 7 puntos son los que vemos a continuación, donde nosotros tratamos de nuclear los 7 puntos más importantes para la enfermedad. ¿Sí? Tenemos, por un lado, y uno de los más importantes, que es mantener siempre el bienestar animal, siempre referido a la parte podológica. Tenemos lo que es el desvasado, ¿sí?, de animales enfermos y el recorte funcional de las pezuñas, la detección temprana de los casos, el correcto uso de los pediluvios y las soluciones para usar en los pediluvios, los rechazos y los refugos que tenemos dentro de la producción por parte podológica, el control y la prevención de las categorías menores, que son un tema casi olvidado dentro de la producción, y el último punto, que son los registros, que es algo muy importante para la evaluación. Vamos a arrancar con el primer punto, ¿sí?, que es el bienestar animal, donde dentro del bienestar animal tenemos que hablar del confort, ¿sí? Dentro del confort tenemos que decir que el individuo, para mantenerse con el ambiente, ¿sí?, siempre está su medio interno en un equilibrio, tratando de subsistir dentro del ambiente. Para que esto ocurra, que el animal esté equilibrado, el animal no debe sufrir, ¿sí?, y menos debe pasar dolor. Entonces, los animales tienen que estar confortables y sobre todo deben tratar de expresarse lo más libre posible. Dentro de lo que es la producción, lo que fuimos viendo y lo que va cambiando al confort de los animales, es que la producción se fue inclinando hacia una intensificación, ya que a medida de los años nuestros tambos fueron pasando de tambos pastoriles a tambos semi-intensivos, y hoy por hoy hay una gran mayoría de tambos que ya están totalmente intensificados, y dentro de estas intensificaciones fueron establecimientos que se fueron modernizando, fueron aumentando en tamaño, ¿sí?, en tamaño de cantidad de animales, pero lo que no fue acompañado fue por la infraestructura. Con lo cual, nuestros por ahí corrales de espera, salas de ordeño y demás, fueron quedando no acorde al tamaño de lo que es el rodeo. Esta intensificación lo que fue logrando es llevar al animal a un disconfort, ¿sí?, no a mantenerse en un confort. Y este disconfort lo que empieza a hacer es disminuir nuestra inmunidad de los animales, ya que el animal deja de estar en equilibrio con el medio. A su vez, eso lo que va haciendo es aumentar, lo que llevó a la intensificación es aumentar la producción, no solo la producción total, ¿sí?, sino también la producción individual, y ese aumento también de la producción individual lleva a un esfuerzo mucho mayor del animal. Y eso también juega en la inmunidad del animal. Animales muy exigidos van a estar inmunológicamente al límite. Entonces, acá entramos en un círculo vicioso donde inmunidad baja con altas producciones, son animales que están llegando fuera del equilibrio, y eso me va a llevar a un estrés. Como decíamos, esta intensificación por ahí no va tan acorde al tamaño de corrales, de sombras y demás, y eso me lleva a mucho más cantidad de animales con estrés calórico. Ese estrés calórico más la disminución de la inmunidad y animales no en confort me llevan a un aumento de la prevalencia de las enfermedades. No solo podales, sino también del resto de las enfermedades. Con respecto al disconfort de los animales, o mejor dicho, al confort, la OIE, que es la Organización de Salud Animal Mundial, fijó 5 libertades que deben tener los animales, y dentro de estas 5 libertades se engloba mucho de lo que es el manejo de la producción, ¿sí?
Los animales, dentro de estas 5 libertades, dicen que no deben pasar hambre ni sed, ¿sí? Con lo cual uno les debe ofrecer alimentos de calidad y también bebida de calidad. El agua tiene que ser suficiente y tiene que ser apta para el consumo animal. Los animales no deben tener un malestar ni físico ni térmico. Con esto me refiero a que el animal en un malestar físico es con respecto a lugares, ¿sí? Me agrandé el número de animales, pero mis corrales no son los adecuados. Acá empezamos a tener incomodidad de los animales, por ejemplo, esto pasa mucho en las salas de espera muy chicas con mucha cantidad de animales porque los rodeos son mucho más grandes de lo permitido. Empezamos a tener incomodidad, vemos que las cabezas sobresalen por encima, empezamos a ver que los animales no se quedan quietos, sino que tienen incomodidad entre ellos, se van pisoteando entre ellos, y eso va generando, va abriendo puertas a lo que es las enfermedades. Y también, con respecto a esto del tamaño, empezamos a tener mucha más cantidad de animales que quedan fuera de lo que es el acceso a las sombras, ¿sí? Ya que las mediasombras empiezan a quedar chicas, o bien se hacen las mediasombras, pero no se calcula bien la cantidad de metros que tenemos para que esos animales entren dentro de la sombra a estar en confort. También los animales en confinamiento, ¿sí? Sobre todo en los más intensivos, deben tratar de comportarse lo más normal posible. Ellos pueden tratar de rascarse, de echarse, deben poder hacer un salto en un celo, montar a otro animal, se tienen que desplazar normalmente. Si el animal no llega a ese equilibrio, empieza a estar en disconfort. No debe tener ni miedos ni angustias, ¿sí? Con lo cual los arreos deben ser cómodos. Los caminos por los cuales va a acceder el animal hacia el tambo, o va a acceder hacia una bebida o hacia el mismo corral de encierre, deben estar en condiciones, ¿sí? Y el tema de los arreos que deben ser tranquilos, no solamente que deben ser acompañados al paso del animal, sino que no debe ser arreados con perros, si es con moto se puede hacer tranquilamente, pero que no tenga su escape libre, se puede hacer de 1000 maneras en forma tranquila. Y sobre todo que dentro de las 5 libertades, una y es la más importante, que dice que los animales no deben sufrir de enfermedades, ni dolores, ni injurias. Esto es una parte muy importante, sobre todo la del dolor, ¿sí? Donde cada vez se está empezando a utilizar más el manejo del dolor, aunque todavía estamos muy lejos de estar dentro de un manejo del dolor bien abordado. Pero en todas las maniobras que nosotros realizamos, debemos manejar el dolor, sobre todo cuando tenemos aperturas de lesiones muy grandes a nivel podal. Dejando un poquito de lado lo que es el bienestar animal, y vamos a empezar a hablar un poco ya de la podología en sí, un objetivo fundamental dentro de lo que es el plan es la prevención, ¿sí? Siempre el plan está apuntado a la prevención para no tratar de correr el problema desde atrás. Entonces, algo muy recomendable es el recorte funcional, ¿sí? Que el recorte funcional quiere decir que nosotros vamos a ir a trabajar con animales que están sanos, que los vamos a trabajar para prevenir que esos animales se enfermen. Es decir, vamos a tratar de que la probabilidad de que se enfermen sea mucho menor. Este recorte funcional tiene distintos pasos, se cumplen distintos pasos, y lo fundamental de esto es que trabajamos para que la distribución del peso entre los dedos del animal sea el correcto, ¿sí? Sabemos que la vaca es un biungulado, es un animal que tiene 2 dedos por cada miembro, y el equilibrio debe ser tanto en el dedo interno como en el dedo externo de cada miembro. Dentro de esto lo que se hace es entrar en plano, ¿sí? Que es que el animal
hice completamente con el contorno de la pezuña, ¿sí? Ya que el animal tiene solamente 3 puntos de apoyo en cada dedo, que es a la altura del talón y en la punta con su parte medial y su parte lateral. Después lo vamos a ver en una gráfica. Esto, una vez que está equilibrado el pie, luego lo que se hace es despejar los huecos axiales, ¿sí? Ese hueco axial es para que el animal pueda limpiar en cada paso, por ejemplo, cuando viene cargado con materia orgánica, ya sea tierra o barro o bosta, cuando el animal camina, que el dedo se expande, puede hacer que se libere todo el material que queda entre medio de los dedos y el dedo se airea. ¿Por qué es importante que el dedo se airee? Es importante, va a ser importante para la prevención de las enfermedades infecciosas, ya que las enfermedades infecciosas están producidas por bacterias que son anaeróbicas. Esto quiere decir que son bacterias que trabajan sin oxígeno. Con lo cual, si nosotros dejamos ese hueco tapado por materia orgánica, sea bosta, sea barro, sea tierra, le va a dar un medio más para que las bacterias proliferen, que es sacarle el oxígeno. Y por otro lado, una de las partes fundamentales del recorte funcional no solamente es para recortar y que el animal quede bien aplomado, bien pisado, sino que también inspeccionamos que el animal no tenga la presencia de otra patología o inicio de una patología. Entonces, es un buen momento para aprovechar a revisar bien ese miembro. Este recorte funcional, nosotros lo hacemos no periódicamente, sí, sino que se puede hacer en 2 momentos. Podemos decir que cada animal durante la lactancia, como mínimo, se debe hacer entre 1 y 2 veces, y se pueden hacer muchas más. ¿Cuándo es recomendable hacerlo? Es recomendable cuando tenemos un sobrecrecimiento de las pezuñas, y la otra parte es al momento del secado. El momento del secado es fundamental que el animal quede bien aplomado, ¿sí? Para que vaya a hacer su proceso de seca en buenas condiciones, y a su vez nos adelantamos a que el animal comience una nueva lactancia de una forma mejor, ¿sí? Y va a pasar por todo el momento del estrés del parto, ingresar nuevamente a la sala de ordeño, volver a tener producciones altas y demás, que son momentos muy críticos para el animal donde su inmunidad va a estar baja, entonces el animal tiene que llegar bien preparado a ese momento. Y el momento fundamental de hacerlo es el momento del secado de la lactancia anterior, ya que después va a tener 2 meses para descansar, donde el animal se va a mover menos, va a estar más tiempo para poder reorganizar su ubre y todo su sistema para realizar el parto y volver a producir leche. Los puntos fundamentales que hay que respetar en un recorte funcional son el largo de la pezuña, ¿sí? Debe tener un largo aproximado de 7,5 centímetros, bibliografía más nueva, ya estamos hablando de 8 centímetros, porque el tamaño de los animales, el frame de los animales va cambiando, van siendo a veces un poco más grandes, un poco más chicos. Acá tenemos un holando que es un holando intermedio, y hoy estamos hablando más de 8 centímetros de largo, que el largo se mide desde donde comienza la intersección piel-pezuña hasta la punta. Eso deben ser 7,5 centímetros, 8. Y otra cosa que se debe respetar es el espesor de la suela, que no debe ser menor de medio centímetro. Esto es muy importante para después evitar otras alteraciones, ¿sí? Como ser la producción de hematomas, hemorragias o bien úlceras en la suela. Este es el tamaño largo, ¿sí? Dentro del largo podemos dividir al dedo, ¿sí? Donde primero hacemos el largo de pezuña, lo recortamos a los 7,5 centímetros, 8, luego hacemos lo que se llaman plano, es dejar plana la suela, ya que el animal va a tener como punto de apoyo el talón y la punta. Dijimos que la punta con el lado interno y el lado externo. Un error muy común que vemos
es que le saquen la parte interna, donde es un punto de apoyo, y en ese caso el vaso va a quedar desequilibrado. Luego que hicimos el plano en el dedo más conservado, pasamos al otro dedo, realizamos el siguiente plano y medimos que las dos alturas de los dos dedos sea la misma. Luego de que hicimos esto, pasamos a hacer los huecos axiales de un dedo y del otro, que esto es lo que les comentaba, que es lo que permite airear el dedo y que se limpie de la suciedad. Y también ese es un lugar muy importante porque es el lugar de asiento de las úlceras de suela. Entonces, como ahí tenemos reflejada la apófisis de la última falange que está dentro del casco, es muy importante desgastar en ese sector para que no quede haciendo un apoyo contra el suelo y que cada contacto sea un impacto que se produce contra el suelo y contra el hueso. Entonces evitamos de esta forma producir la úlcera. O sea, primero un hematoma, el hematoma va a generar inflamación, esa inflamación va a empezar a hacer un círculo vicioso y termina sucediéndose una úlcera de suelo. Es muy importante conservar la altura de los bulbos de los talones, ¿sí? Ya que es el lugar de amortiguación para el paso. Y acá podemos dividir en tres sectores el dedo. 1, 2 y 3. ¿Sí? Son 3 tercios. En donde esto es importante porque en los 2 tercios superiores es donde se va a proyectar el hueco axial. No tenemos que ir al tercio anterior, porque en el tercio anterior, si seguimos hacia adelante, vamos a estar quitando el apoyo interno donde el animal va a perder el equilibrio. Si seguimos avanzando, pasamos al siguiente punto, donde tenemos que hacer una detección rápida de los casos, ¿sí? Hablamos hasta ahora de prevenir, y ahora lo que vamos a hablar es de una vez que encontramos la enfermedad, actuar rápido. ¿Para qué? Para que esto no avance muy rápidamente. ¿Por qué? Porque dentro de las enfermedades podemos dividirlas en dos grandes grupos: enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas. En las no infecciosas no vamos a tener problema con el contagio, porque estas van a ser más traumático-mecánicas, ¿sí? Van a ser más por un resbalón, por que se pincharon con un alambre, con un tornillo, porque se resbalaron y se gastaron de más la suela, o pisaron una piedra. Pero las que sí me interesan son las infecciosas. Que las infecciosas, dentro de estas tenemos la más común, que es la dermatitis digital o la dermatitis interdigital, y también los pulmones coronarios. Pero las dermatitis, lo importante que tienen es que es una enfermedad que es contagiosa. Y es tan contagiosa que un solo animal me puede enfermar en un día muchísimos animales. Y se propaga de una manera muy rápida. Entonces, la detección temprana de estos casos es muy importante para que la propagación del brote no vaya más allá de un 2 a un 3% de lo que es mi rodeo. Entonces, una de las formas más rápidas y económicas de hacer esto es hacer un score de locomoción. Lo que hacemos con el score de locomoción es diagnosticar rápidamente qué animales no están cómodos al caminar. Entonces nosotros lo que hacemos es una inspección ocular del animal caminando. Esto me va a permitir evaluar tanto al rodeo general como a individuos, o sea, a vacas en particulares, porque yo las voy a ir viendo una por una. Sobre todo, esto se hace a la salida del tambo. Y no caprichosamente se hace a la salida del tambo, se hace en este momento porque el animal ya se ordeñó. Entonces estamos sacando algo muy importante del medio, que es el tamaño de la ubre. Si nosotros lo queremos hacer antes del ordeño, el tamaño de la ubre nos puede engañar y llevar a un falso positivo, digamos.
¿sí? Vamos a estar viendo animales que caminan incómodos, pero no caminan incómodos porque les duele algo, sino por el tamaño del agure que no los deja caminar de una forma normal. Entonces lo hacemos después del ordeño y esto es una visualización rápida y fácil y económica, porque solamente lo que tengo que hacer es esperar a que salga el animal y verlo caminar, y una vez que lo veo caminar, yo le voy a dar un puntaje. Esto se puede implementar de rutina, en forma mensual o en forma quincenal, o bien cada 2 o 3 meses, si es que durante ese tiempo es de que se tarda en volver a un establecimiento. Y las consideraciones prácticas para hacerlo es, como les dije, después del ordeño. Esto se hace, sobre todo, debe ser sobre una superficie plana. ¿Para qué? Para que cuando el animal vaya caminando, no malinterpretar, porque el animal está caminando sobre un terreno desparejo. Cuando detectamos un animal que difiere de un score normal, ¿sí? Nosotros tomamos como escala del 0 al 3, ¿sí? 0 es un animal normal que camina en forma normal, ¿sí? Con su dorso recto, su cabeza en posición normal, y donde apoya la mano, luego va a apoyar su pata trasera en el mismo lugar. El score número 1 es un animal que ya camina con una cierta dificultad. Vamos a ver que cambia la forma del dorso, ¿sí? Donde pasa a ser un lomo arqueado. Puede tener un mínimo balanceo de la cabeza, y lo que notamos es un acortamiento del paso, ¿sí? Si vemos donde pisa su mano, su pata no la va a pisar en el mismo lugar, si es que le duele una pata. Entonces, esa mínima diferencia ya vemos que es un animal que tiene una afección, pero no podemos determinar bien qué miembro es. Ya, cuando podemos determinar a simple vista qué miembro es el que renguea, eso ya sería un score 2, tiene la misma conformación, lomo arqueado, balanceo de la cabeza para despejar peso, y vemos qué miembro es, eso sería un score 2, y cuando ya presenta la mano o la pata en el aire, es un score 3. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Nosotros tenemos que anotar todos los animales que sean de score 1 en adelante para tener que revisarlos y ponerlos en el potro para trabajarlos, porque esos animales ya están enfermos. Esto nos va a servir para hacer el análisis de rodeo, ¿sí? Saber en qué porcentaje estamos y en qué momento debemos atacar el problema. El problema es que es subjetivo, por eso la persona que hace el score de locomoción debe ser una persona entrenada en visualizar este andar del animal, ¿no? Para detectar ese arqueamiento del lomo, el miembro que renguea y demás. Y una vez que visualizamos al animal, anotarlo para luego apartarlo y trabajarlo. A partir de esto, nosotros lo que hicimos, y de acuerdo a valores que fuimos viendo dentro de lo que es la producción en Argentina, ya que siempre nos manejábamos con valores de afuera, entre datos nuestros, de participantes de la comisión, amigos y otros colegas que nos aportan su propio material. Hicimos una especie de semáforo para saber en qué punto estamos parados, ¿no? Si nosotros decimos que estamos entre un 5 y un 10%, estamos en un buen porcentaje en Argentina. Esto puede ser mucho menor, ¿sí? Si son establecimientos que ya venimos trabajando desde hace tiempo, esto podemos estar hablando entre un 2 y un 3% se puede llegar, con mucho trabajo, pero entre un 5 y un 10% no es malo. Ya más cercano al 10 hay que empezar a preocuparse. ¿Por qué? Porque si ven al color amarillo, que es la prevención, que es donde tenemos que empezar a abrir el ojo, donde vamos de un 11 a un 14%, esto ya es un problema, ¿sí? Esto siempre hablando con scores 2 y 3, particularmente, que ya son casos bien clínicos.
ya ahí hay que abrir el ojo y hay que tomar acción rápida. ¿Por qué? Porque si no terminamos en el último punto, es mayor al 15%. Yo les voy a dar un dato. En cualquier establecimiento que hoy vayamos a trabajar por primera vez en Argentina, no encontramos valores menores al 22-23% del rodeo nordeño Rengo, ¿sí? Esto me implica que cada 100 vacas estoy teniendo entre 22 y 23 animales enfermos. Esto es preocupante, y lo más loco de todos es que mayormente cuando vos vas a trabajar por primera vez te dicen no tengo vacas rengas o tengo muy pocas, y cuando empezamos a visualizar con el score de locomoción siempre encontramos un porcentaje mucho mayor. Nosotros decimos que la gente del lugar, ya sea el tambero o el productor, solamente detecta un 25% de los animales enfermos, y cuando nosotros hacemos un score de locomoción le encontramos un 50% más. Eso es para tenerlo muy en cuenta, ya que estamos trabajando con valores muy altos. Y todavía el productor, sobre todo, no dimensiona la problemática que esto lleva y el dinero que están dejando de ganar por tener un alto porcentaje de animales enfermos, ¿no? Uno de los puntos muy importantes dentro de lo que es la prevención es la utilización del pediluvio, ¿sí? El pediluvio son las piletas donde nosotros vamos a poner una solución medicada para que los animales pasen por la misma para prevenir, ¿sí?, enfermedades infecciosas. Esto hay que recalcarlo, ¿sí?, ya que no es algo mágico, no es algo que solamente voy a hacer un pediluvio y solamente con esto voy a estar previniendo todas las enfermedades o voy a curar enfermedades, ¿sí? Acá tenemos que hablar de que las enfermedades no infecciosas no las voy a curar con un pediluvio, por más frecuencia que haga, por más buen uso del producto que haga, usado a la dosis correcta, no voy a curar enfermedades no infecciosas. Solamente sirve para curar enfermedades infecciosas, pero principalmente para prevenir las enfermedades, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el uso es preventivo, ¿sí? Hay que poner días fijos en la semana para saber que hay que hacerlo de rutina, ¿sí? Nosotros lo que hacemos mayormente es dar un uso en lugares donde tenemos entre el 5 y el 10%, hacemos de 2 a 3 pediluvios por semana, y en lugares donde hay brotes se utilizan 4, 5 o hasta los 7 días de la semana. Todos los días pasan los animales por el pediluvio. Esto se hace durante todo el año, ¿sí?, independientemente si tengo o no tengo enfermedad. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de que es para prevenir. Si no tengo enfermedad, es cuando más lo tengo que hacer para yo seguir teniendo mi prevalencia en enfermedad baja. Cuanto más repita esto, más consistencia voy a tener en el tiempo, ¿sí? Y es una herramienta más que tengo dentro del programa de prevención. Acuérdense que dijimos que esto es multifactorial y no solo con uno de los puntos voy a tratar de corregir el problema. Pongo mucho hincapié en esto porque siempre el pediluvio es un tema arduo, porque se piensa que solamente con esto las enfermedades podales se pueden curar. Un pediluvio ideal es el cual en el animal ingresa, ¿sí?, y como mínimo debe pisar cada miembro dentro del pediluvio unas 3 veces. Esto está determinado por el frame del animal, el tamaño del animal, y más o menos por cómo da los pasos, que con un largo de pediluvio de unos 3,70 metros a 4 metros, el animal va a apoyar cada miembro como mínimo 3 veces. Esto es para que el animal tenga un arrastre del producto de aproximadamente 1 litro en la pasada. Entonces, lo importante de esto es que mi pediluvio, cuando yo lo armo, lo tengo que armar con la cantidad de litros necesarios para la cantidad de animales que yo tengo,
¿sí? Lo que pasó también en muchos establecimientos es que al agrandarse el rodeo, los pediluvios quedaron chicos, ¿sí? Tenemos pediluvios para 200 vacas, en tambos que están ordeñando 600, 800 vacas. Entonces, si yo tengo el largo del pediluvio con el ancho del pediluvio y la profundidad, yo puedo ubicar mi pediluvio, saber cuántos litros tiene. Entonces, sabiendo cuántos litros tengo dentro de mi pediluvio, voy a saber si estoy bien en la cantidad para la cantidad de animales que yo tengo, ¿sí? Siempre tengo que contar de que un animal va a arrastrar 1 litro de producto, o sea, de solución, cuando pase por el pediluvio. Entonces, si yo tengo 200 animales, no puedo poner un pediluvio para 100, porque los primeros 100 van a pasar bien, pero los otros 100 van a quedar con poco producto y no vamos a estar cumpliendo esto de la prevención. Entonces, un tamaño ideal sería para un establecimiento de 200 animales con una medida de 3,70 metros de largo por 60 centímetros de ancho, con una profundidad que se puede tomar 20 centímetros, pero el alto donde yo voy a tener la mejor eficiencia es a los 12 centímetros. ¿Por qué 12? Porque es el lugar donde el baño también me va a bañar a los dedos rudimentarios, que también es un lugar de asiento de enfermedades infecciosas. Entonces, sabiendo esas 3 medidas, y todo medido en centímetros, lo divido por 1000 y me va a dar la cantidad de litros que tiene mi pediluvio, y así voy a poder formar la solución. Una vez que yo sé la cantidad de animales que tengo, con la cantidad de litros que tiene mi pediluvio, si el pediluvio tiene mayor cantidad de litros que los animales que tengo, no es preocupación, se va a gastar un poco más de producto, pero lo bueno es que los animales no van a quedar sin producto del modo inverso, que si yo tengo un pediluvio que es más chico de la cantidad de animales que tengo. Y acá va a surgir alguna controversia, vamos a tener, calculo, muchas preguntas, es qué usar dentro del pediluvio, qué solución médica usar. El común, que se usa hasta el momento, o se usaba hasta el momento, era el formol, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Sabemos que se usó por mucho tiempo, se sigue usando todavía en algunos lugares, pero hay que dejar de usarlo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es un producto que es tóxico, ¿sí? Es irritante para las vías aéreas respiratorias y sobre todo es cancerígeno, no solo para los animales, sino también para el personal que lo manipula. En muchos países ya está prohibido, ¿sí? Y sobre todo acá en Argentina hay un tema con las aseguradoras del riesgo del trabajo, donde ya están penalizando a lugares que lo siguen utilizando, y de hecho no dan cobertura en los lugares donde se utiliza. Y también es el hecho de que hoy por hoy hay alguna usina donde ya está empezando a trabajar con esto, donde ya está penalizando a los establecimientos donde va a recoger leche y producen y siguen utilizando formol, hacen auditorías y donde lo encuentran lo informan, y si no lo dejan de usar, le dejan de comprar la leche. Eso por un lado. Después tenemos varios otros productos, tenemos el sulfato de cobre, es muy bueno, tiene alguna deficiencia en cuanto a la interacción con la materia orgánica, y sobre todo lo más complicado del sulfato de cobre del uso es su forma de dosificación. ¿Por qué? Porque es un producto que viene en polvo y es muy difícil utilizarlo. O sea, lo que siempre me va a terminar pasando es que me van a llevar la bolsa al lado del pediluvio, la van a abrir, van a tirar a ojo, y en realidad esto tiene que estar medido, tiene que ser una solución del 5%. Entonces tengo que tener una balanza para poder pesarlo, me lo tienen que pesar y lo tienen que echar en la cantidad apropiada. Esto mayormente no ocurre, me terminan tirando a ojo, o tiran de más o tiran de menos, y es un producto que es caro, ¿sí? Entonces, ya que si es un producto que es caro, que me lo van a utilizar mal, funciona muy bien, pero
la forma de administración y de armado es complicada, entonces a veces se complica mucho su uso. Otro es el sulfato de zinc, a veces se puede dar inyectable o no, se está usando mucho usar el cobre y el sulfato en forma inyectable como acompañante de los pediluvios. ¿Sí? Después tenemos los productos comerciales, todos funcionan, pero todos tienen su receta, todos hay que usarlo a la receta a la cual te la dicen, en la concentración que dice cada fórmula. Tenemos de base de amonios cuaternarios, bases de glutaraldehído, bases de sulfato de cobre, ¿sí? Todos funcionan a la receta. ¿Sí? Hay que leer bien el prospecto de cada producto comercial medicado y armarlo en la concentración que dice, y pasarlo con una frecuencia alta. ¿Sí? Esto es muy importante, que todos los productos comerciales se deben pasar en frecuencias altas, y sobre todo si tenemos brote. Y en algún momento se usó algún aceite esencial como coadyuvante de los pediluvios. Bueno, dejando un poco de lado la prevención y ya hablando de animales que se enfermaron y no tuvieron buen éxito porque llegamos tarde, vamos a hablar de los rechazos y los refugos, donde lo esperable es tener de 2 a un 3% de los animales de rechazo, los animales que se enferman, ser rechazados, y esto hay que estar muy encima. Solamente hay que rechazar los animales que son crónicos y ya no tienen cura. ¿Sí? Para llegar a esto debemos tener muy buenos registros, ¿sí? Y dentro de los registros ver por qué el animal se lo va a rechazar, ¿sí? Qué cronicidad tiene y qué enfermedades son las que llevan a la cronicidad. Dentro de esto no hay que mezclar con las muertes, ¿sí? Y dentro del porcentaje de refugos por vaca renga, ¿sí? Esto es lo más importante, determinar que la vaca se rechaza por ser renga, ¿sí? Y no hay que confundirlo con las causas, ya sean productivas o reproductivas. Para llegar a tener un mínimo de rechazos, lo recomendable es hacer de rutina recortes funcionales y prevenir las enfermedades infecciosas, sobre todo con el uso del pediluvio. Y que el animal esté lo más confortable posible, ¿sí? El criterio para rechazar es el análisis de los datos, ¿sí? Y que los animales sean crónicos e incurables. Sobre todo los que van a ir hacia ese punto son los animales que tienen úlceras de punta, flemones coronarios mal curados o no abordados, y las fracturas axiales. Estos tres son los que más vemos comúnmente que terminan en rechazo. Y una solución antes de perder un animal es tratar de hacer una amputación de dedo. Esto no corresponde para todos los animales, sino que hay que ver bien a dónde va a apuntar la amputación, ¿sí? Según la cantidad de lactancias que tenga el animal, debe ser animales jóvenes, con no mucho peso, lleva una serie de medidas y sobre todo el postquirúrgico, porque la amputación es una cirugía, el postquirúrgico es muy importante para poder retener ese animal en el establecimiento. Como les decía en un principio, uno de los puntos olvidados son las categorías menores, ¿sí? Es olvidado en la parte podológica porque desde que se va de la guachera hasta que entra al momento del servicio como vaquillona, en el medio quedan en un limbo donde siempre van al peor potrero, van al fondo del campo, donde se recorren una vez por mes para ir a pesarlos y cambiarlos de categoría, y en este momento es cuando los animales se nos enferman porque están en ese bajo, están en lugares con barro, y siempre lo vamos a encontrar la mayoría de las veces de esta forma, y son animales que van a llegar al servicio o a su primer parto enfermos, sobre todo con enfermedades de origen infeccioso, y si un animal llega en estas condiciones al parto, ya va a estar inmunológicamente suprimido, cuando para su sistema inmunológico va a descender aún más y va a predisponer a enfermarse entre 2 y 3 veces más durante esa lactancia,
con lo cual esto va a conllevar una pérdida muy grande en cuanto a la producción individual del animal. Entonces, no hay que perder de vista estas categorías tienen que venir a hacer prevención, ¿sí? Se los puede hacer recortes funcionales, si el animal está enfermo, se los debe tratar, se los debe meter un potro para desvasarlo en caso de que esté enfermo, y también deben pasar por el pediluvio. Estas categorías se recomienda una vez cada 15 días o una vez por mes que pasen por un pediluvio para realizar prevención. ¿Sí? Hay que controlar mucho el ambiente donde van a estar, si están sobre pistas de alimentación, que estas pistas estén limpias, sobre todo que tengan poca humedad, ¿sí? En cuanto a bosta y orina, y influye mucho el manejo, malos manejos con arreos agresivos, con perros, arreos muy violentos donde los animales saltan y demás que se lastiman, después van a ir a esos lugares donde por un mes no se va a ver y cuando los volvemos a ver los animales están totalmente rencos. Y por otra parte son los desórdenes a nivel alimentario que hoy por hoy ya sabemos armar buenas dietas, sabemos armar buenas comidas, donde cada vez se ven menos las enfermedades podales por parte de la comida. Y como último punto, y no menos relevante, son los registros. Tener buenos registros de qué animales están enfermos nos va a dar buenos datos para ver las tendencias de las enfermedades, cómo avanzan o cómo disminuyen. Hay que tener en cuenta y tener de antemano qué datos vas a recolectar, cómo lo vas a recolectar. Esto siempre tiene que ser en forma metódica, siempre se deben recolectar de la misma manera, en lo posible de la misma persona. Y esta información que uno va a juntar y va a recolectar, tiene que tener pensado para qué la va a juntar y para qué la va a analizar, ¿sí? Con esto nosotros podemos hacer análisis mensuales, semestrales o anuales para saber cómo es la proyección de nuestro trabajo durante el año sobre un establecimiento o cómo va a ser la proyección del trabajo durante un brote, mirando y analizando la información, y dentro de la información también se pone a los animales de rechazo, ¿sí? O de refugio. Esto no hay que perderlo de vista, y anotarlos como que son animales que se pierden por estar rencos. Esto nos va a permitir tomar conclusiones y tomar decisiones a través de los datos sin ver los animales. Eso también nos da la ventaja de que si nosotros tenemos buenos registros y personas entrenadas en los lugares que nos pueden hacer el mejor de locomoción y enviárnoslos vía digital, nosotros sin ir al campo podemos tener una breve reseña de lo que está pasando y qué acción poder tomar. Y también nos puede hacer ver errores en el trabajo, ¿sí? Y cerrar trabajos de forma más exitosa y de mejor calidad. Creo que fue conciso toda la información. Les agradezco por la atención y quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta. Daniel. Y Nicolás, bueno, desde ya muchas gracias, muy claro, muy bueno, y mientras ya empezaron a llegar algunas preguntas, mientras damos tiempo a que sigan llegando, y les contamos a todos que por favor las manden a través del chat, que yo me voy a encargar de pasárselas a Nicolás. Quería comentarles que, bueno, como dijimos al principio, la charla de Nicolás está patrocinada por Aprocal. Nicolás pertenece a una de las comisiones de Aprocal, precisamente a la de afecciones podales. Aprocal es una asociación que trabaja por la calidad de la leche cruda y también de sus derivados, o sea, de los productos que con ella se elaboran. Es una entidad civil, no tiene fines de lucro, y sus acciones están orientadas tanto al sector de la producción primaria como al resto de la cadena. Precisamente
todas esas actividades que hace durante el año, que están ligadas a la capacitación, son acompañadas por el soporte de sus socios protectores, que estamos viendo ahora en pantalla, estas empresas, todas ligadas al sector lechero. Y por otro lado, bueno, su gran encuentro anual, que este año va a ser virtual, es la Vaca Calor de la Ubre, que se va a realizar, como ahí estamos viendo, el 25 de agosto, el 1 y el 29 de septiembre y el 6 de octubre. Ahí entre las 18 y 20 horas de esos días van a estar los ciclos virtuales y seguramente APROCAL va a seguir informando sobre esto y nosotros también a través de Acción Ganadera y de Agroactiva lo vamos a seguir haciendo. Bueno, Nicolás, pasamos, si te parece bien, pasamos a las preguntas. A ver, acá hay algunas. Hay una primera, dame un segundo, que me ordeno yo ahora. Michigan pregunta, ¿cuál considerás el mejor tratamiento para los flemones? ¿Y qué opinión tenés del uso de tópico de ácido en la dermatitis? O sea, son dos preguntas que hace la misma persona. Bien, ahí, son dos preguntas en una. Primero, flemones, para flemón, la única solución que tenemos es el abordaje inmediato, debe ser lo más pronto posible. Y lo de mejor uso son las tilosinas, inyectables, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta de la dosis, debe usarse al máximo de la dosis con lo máximo de los días para que tenga buena llegada al pie. Lo más importante de todo es la llegada al pie, ¿sí? Que eso es muy difícil de hacerlo y solamente lo conseguimos con el máximo de la dosis de la droga, con el máximo de los días. En este caso serían, la dosis de la tilosina son 30 centímetros, pero lo debemos usar al máximo de los días, que son 5 días. Lo que son tratamientos prolongados, porque después tienen un periodo de retiro en leche de 4 días más. O sea, sería un tratamiento de unos 9 días. Y por el otro lado, el uso tópico de ácidos, yo no lo recomiendo para nada, está para nada recomendado, porque los ácidos son productos que no solamente trabajan sobre la parte de la herida, sino que trabajan sobre todas las células de alrededor, ¿sí? Que son células vivas. Entonces, si uno tira un ácido sobre las células vivas, una lesión que era del tamaño de una moneda de un peso, al tirar un ácido va a ser una lesión de un tamaño mayor, con lo cual van a tener que asistir células de más lejos para poder atacar el problema, ya que si nosotros tenemos una lesión así, le tiramos un ácido, hacemos una lesión así, vamos a tardar más tiempo en curar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos matando tejido vivo sano, que es el cual va a tener que abordar el lugar para poder hacer la cicatrización. Bien. Nicolás, acá alguien te pregunta, ¿qué recomiendan desde APROCAL con respecto al formol y qué estatus legal tiene? Vos ya te referiste a esto durante la charla, pero posiblemente esta persona entró más tarde y le podemos contestar. A ver, hoy legalmente no hay nada, salvo las ART, que en algunos de los casos se empezaron a tomar acciones, y el caso de usinas en particular, de una usina en particular, que yo tengo conocimiento hasta el momento, que dejó de levantar la leche en los lugares donde utilizaban el formol. Lo que sí hay que tomar conciencia es que es un producto que lo tenemos que dejar de usar porque es nocivo, no solo para el animal, sino que es nocivo para la propia vida nuestra. Es un cancerígeno y además de ser irritante de las vías aéreas. Bien, acá Vero pregunta, ¿qué parámetros tiene en cuenta cuando va por primera vez a un establecimiento con problemas podales? Tratar de detectar todas las vacas enfermas y no dejar al azar ningún tipo ni de categoría ni dentro del tambo. No subestimar lo que te dicen de, no, yo no tengo vacas rengas o solamente tengo
mi rodeo de vaca renga y en el resto del rodeo no tengo vacas enfermas. Lo importante es visualizar a todo el rodeo, a la salida del ordeño, y determinar desde el punto de vista del score de locomoción el porcentaje de vacas enfermas que tengo. Perfecto. Eduardo Arano pregunta, ¿a dónde hay que eliminar el pediluvio usado para que no contamine? O sea, obviamente se está refiriendo al contenido del pediluvio, ¿no es cierto? Es muy buena pregunta. Por ejemplo, una de las dificultades que tiene el sulfato de cobre es que es muy malo para la tierra, ¿sí? Deja muchos residuos. Y si uno utiliza productos que no son amigables con el medio ambiente, lo que deberían hacerse es todo el lixiviado de lo que es los pediluvios, ir a una pileta, ¿sí?, de decantación apartada de lo que es el tambo. ¿Sí? Tiene que ir a tratamiento. Eso hoy por hoy no se ve en ningún lado, pero es lo que se debe empezar a pensar, ¿no? Empezar a amigarnos más con el medio ambiente, tratar de cuidarlo lo mejor posible. Acá vas a tener que volver un poco a tu diplomatura en el arte de errar, porque te hacen una pregunta que se escapa de los bovinos y dice, ¿qué producto recomienda utilizar en potros? En potros se utiliza oxitetraciclina, lo mismo que para la vaca, ¿sí? Puede ser en polvo, puede ser en spray, pero lo más importante de todo es utilizar productos que actúen, ¿sí?, en forma tópica. Puede ser sulfato de cobre, puede ser oxitetraciclina, ya sea en polvo o en spray, y siempre con un vendaje adecuado, siempre y cuando el vendaje no esté puesto más de 3 días, ¿sí? Al tercer día como máximo se debe retirar, sí o sí, porque si no, hacemos el efecto contrario. ¿Por qué? Porque vamos a estar macerando de más esa piel después, cuando saquemos el vendaje, va a estar más susceptible a enfermarse. Bien. ¿Qué resultado tiene al usar tilmicosina y o ceftiofur en los flemones? Espero haber leído bien el nombre de los productos. Sí, sí. La tilmicosina funciona bien en categorías menores, ¿sí? Ser recrías hasta una vaquillona no mayor a los 250, no me atrevería a decir mucho más kilos. Hasta ahí funciona bien. Después en categorías mayores, con mayor peso, no funcionan, no llegan muy bien al pie. Y con el tema del ceftiofur, los que funcionan son los de depósito. Esos funcionan siempre y cuando uno los esté utilizando al inicio del proceso inflamatorio. Si el proceso inflamatorio ya está instaurado, si en esa articulación ya tenemos pus, no va a funcionar. Bien. Acá nos llega, porque esta pregunta no estaba identificada, pero ahora sí nos llega el nombre de la persona que lo hizo, entonces lo comento, que es Luis Maine, quien hizo la pregunta que recién acabas de responder. Pasamos a otra. Fernando pregunta, ¿qué dilución usás con amonios cuaternarios? Hoy por hoy amonios cuaternarios se está utilizando al 2%, en algún momento se utilizó al 1%. El 2% en amonios cuaternarios funciona muy bien, siempre y cuando esté acompañado de un buen tensoactivo, ¿no? Que es el que te va a hacer el lavado, ¿sí? Te va a permitir sacar la suciedad que lleve en el pie la vaca y darle la oportunidad al amonio cuaternario para que actúe de forma correcta. Bien. Nicolás, te preguntan, ¿cómo incide el ITH sobre las afecciones podales? El ITH, para el que no lo sepa, es el índice de temperatura y humedad ambiente, que esto es muy importante. Los ITH mayores a 68 ya empiezan a producir fallas en el animal, empiezan a tener
estrés calórico con ITH mayores a 68. Hoy por hoy, en lo que es una cuenca lechera central, todo lo que sería centro-norte de Córdoba, centro-sur de Santa Fe, centro-norte de la provincia de Entre Ríos, oeste de la provincia de Buenos Aires, cada vez, a medida va avanzando el tiempo, hay más días en el año con ITH mayores a 68, con lo cual esto es importante para saber de que tenemos que tener buenas proporciones de sombra para los animales y que estos no entren en estrés calórico. ¿Cuál es el efecto que produce el estrés calórico sobre las afecciones podales? Es que ese estrés calórico me va a hacer que el animal entre en un estado de acidosis y alcalosis. El animal en ese estado va a generar toxinas que van a hacer vasodilatación y vasoconstricción, sobre todo a nivel del pie, y a nivel del pie me va a destruir los capilares venosos, los cuales son los que hacen el intercambio de oxígeno a nivel del pie. Al morirse esos capilares, por la liberación de ciertas toxinas, lo que me va a hacer es una diferenciación en la conformación que me une la muralla con la suela, y puedo tener trastornos mayores, con el caso de poder llegar al desprendimiento de la última falange que se encuentra dentro del estuche córneo, con lo cual influye de forma muy significativamente el ITH con el estrés calórico, y el estrés calórico todo lo que conlleva, llegando a producir grandes úlceras y rotaciones de falange. Bien, tenemos varias preguntas más, Nicolás. O sea, si nos das un rato más de tu tiempo, seguimos. El que quieran. Bárbaro. Hay una que nos dice que hay que tener en cuenta de la condición corporal baja con las afecciones podales. O sea, entiendo que pregunta qué relación hay entre una y otra, ¿no? El tema de la condición corporal es importante porque tenemos que tener en cuenta anatómicamente, ¿sí? Dentro de lo que es el estuche córneo tenemos la almohadilla plantar. Esta almohadilla plantar es un cojinete, es una bolsita de grasa que, dependiendo la condición corporal del animal, si es un score corporal elevado, un animal con un score corporal o condición corporal de 4, va a ser una bolsita bien llena, y si es un animal con una condición corporal más bien baja, de 2,5, 2, hasta podemos llegar a encontrar animales con condición corporal de 1,5, esa bolsita va a ser ínfima, y esto lo que me va a hacer es que yo no voy a tener amortiguación, ¿sí?, dentro del pie. Esta falta de amortiguación, según el piso donde el animal va a estar frecuentando, ya sean las pistas de alimentación, los pisos duros de las salas de ordeño o de los corrales de espera, me van a producir animales que van a estar mucho tiempo parados en esos pisos duros, con poca amortiguación, y me va a hacer incidir más en afecciones de la suela, ¿sí? Y esto van a terminar en úlceras solares, úlceras de punta, por no tener amortiguación, que va aparejado con la condición corporal. Bien. La verdad es que a lo mejor me salgo un poco del programa, pero es una satisfacción en todas estas charlas del ciclo que nos vamos encontrando con los asistentes en esta época en que estamos todos tan alejados desde el punto de vista presencial, obviamente. Y recién apareció, bueno, un amigo de Tandil, colega tuyo, Nicolás Guillermo Álvarez Reina, un veterinario, que por privado me saludaba. Pero ahora aparece alguien muy conocido tuyo y que yo también tengo la suerte de conocer, y que te manda un saludo, te dice concretamente: saludos Nico, muy buena charla, y es Enrique Pofcher, otro colega y especialista también en podología, ¿no es cierto? Compañero y amigo. Una de mi última foto de la presentación es un trabajo en conjunto que hacemos con él. No solamente que somos colegas, somos amigos y disfrutamos de la profesión juntos. Tenemos el privilegio de poder trabajar juntos en distintos establecimientos. Qué bueno. Acá
Mira, está identificado como Lenovo, pero yo estoy seguro, creo que no me equivoco, que es alguien de Perú, del norte de Perú, que nos ha visitado también en otras charlas del ciclo, y te pregunta qué opinión le merece la aplicación de Cetiofur casi directamente al pie, y entre paréntesis pone entre los dos dedos rudimentarios. Eso va muy aparejado de, yo supongo que me está hablando con respecto a los flemones coronarios. La dosificación a ese nivel va a depender mucho del compromiso articular que tenga esa infección. Si es una infección donde ya está avanzada, donde ya avanzó sobre la cápsula articular y afectó parte de la articulación, lo más probable es que la dosificación en ese punto sea irrelevante. Ahora en un estadio inicial puede llegar a funcionar. Lo que tiene esto es que no sabemos nunca dónde lo estamos inyectando. Si en algún momento la inyección podemos llegar a penetrar la cápsula articular, nosotros mismos por iatrogenia vamos a estar generando una artrosis de esa articulación por una mala aplicación del producto, ya que no es la aplicación recomendable, ¿no? Acá vuelve a participar Luis Maine, y entiendo que es un comentario, una afirmación, le está agregando un concepto. Dice, la muerte de bacterias ruminales produce liberación de histamina, que luego produce vasoconstricción distal y produce isquemia a nivel distal y desprendimiento o lesiones a nivel del crecimiento de la pezuña. Así es. Insisto, entiendo que es una afirmación. Eso es lo que hablábamos un poco con lo que produce los ITH elevados, que me producen animales que no van a ir a comer, que dejan mucho tiempo de comer, dejan de rumiar, ¿sí? Entran en este estado de alcalosis y acidosis ruminal. Esa acidosis ruminal produce esta liberación de histamina y la consecuencia de la isquemia a nivel distal. Y eso es lo que termina de producir el desprendimiento de la tercera falange, que es un engranaje, un doble engranaje que hay entre la muralla y la suela. Hay una pregunta que dice, ¿cómo tiene que ser un piso ideal? Esto es, la verdad que muy importante. ¿Sí? Un piso ideal debe ser un piso que sea más bien plano, con pocas pendientes, pero lo más importante de todo es que sea un piso no abrasivo, que sea confortable para la vaca, que esté limpio, fundamental que esté limpio, y en lo posible que tenga la menor cantidad de humedad posible. Y se limpia en la mayoría de los lugares, la limpieza de los pisos, ya sea corrales de espera y demás, se hacen por flashing, ¿sí? Por escurrimiento de agua, es que ese agua no quede depositado en esos lugares, porque también me va a producir un reblandecimiento de lo que es la piel de alrededor del dedo, ¿sí? Sobre todo la interdigital, que después ese reblandecimiento, si sale el animal caminando hacia el campo y se encontrase con alguna raíz de una quinoa, o pasan a un galpón y tienen como cama rastrojos de soja, cáscara de girasol, cáscara de maíz, lo que sea, que pinche interdigital, al estar la piel tan reblandecida, va a penetrar muy fácilmente y va a prevenir, va a dejar la puerta abierta para que después las bacterias actúen, ¿no? Bien. Bueno, no nos equivocamos hoy cuando decíamos que había una pregunta de Perú, ahora se identifica un poco más, es Raúl, desde Perú, y dice, en las dermatitis interdigitales, ¿qué opinión le merece el quemado con fuego? Más bien, esa técnica se utiliza no tanto para la dermatitis interdigital,
sino para la formación del callo interdigital que deja una dermatitis interdigital no bien curada, ¿sí? Como enfermedad secundaria a las dermatitis interdigitales mal abordadas, se produce un callo interdigital. Ese callo interdigital, cuando uno lo aborda, con un abordaje quirúrgico, luego se hace la cauterización de la zona con fuego, para que no vuelva a resurgir el callo, ¿no? Pero el tratamiento de la dermatitis en sí no. ¿Sí? Eso debe hacerse con bien sulfato de cobre o bien oxitetraciclina en polvo o spray. Bien. Iba a decir que teníamos una última pregunta, pero acaba de entrar otro. Y de alguien que se había despedido diciendo muchas gracias, muy didáctico todo, pero parece que se quedó, está identificado como Misisian, y le agradecemos que esté. Dice, ¿hay una regla para usar o no usar vendajes luego del desvasado curativo? Para no usar... Dice, para usar o no usar vendajes. Si hay una regla para usar o no usar vendajes luego del desvasado curativo. Sí, básicamente una. La regla es que el vendaje, si se hace, me tienen que garantizar sí o sí que se saque como máximo el tercer día. Si yo voy a un establecimiento donde voy a trabajar y tengo que abordar con vendaje, y yo sé que es un establecimiento que el vendaje no me lo va a retirar, es conveniente no ponerlo. ¿Por qué? Porque si yo dejo un vendaje por más del tiempo adecuado, o sea, más de 3 días, me va a producir más, va a ser más contraproducente que curativo. No solamente porque me va a reblandecer de más, sino que después con el tiempo el tejido de alrededor de la venda se empieza a inflamar, encontramos vendas que quedan crecidas adentro de los cascos, juntan mucha más suciedad y predisponen después a otras lesiones secundarias, ¿no? Mientras vos respondías, la misma persona agregó a su pregunta que la hace por el tema de la anaerobiosis, dice. O sea, por eso te hace la pregunta. El tema de la anaerobiosis es el siguiente. Cuando uno pone un vendaje, tiene que hacer 2 cosas. Utilizarlo con un antiséptico, ¿sí?, que mate las bacterias que van a quedar. Acordémonos que primero nosotros vamos a trabajar sobre la lesión, vamos a despejar la lesión. Al abrir la lesión nosotros hacemos que ingrese oxígeno. Ese oxígeno que ingresa va a bajar muchísimo la carga. Solamente con despejar el área, ¿sí?, y hacer que ingrese el oxígeno, baja la carga. A eso le agregamos el antibiótico tópico o el sulfato de cobre tópico. Y arriba de ese tópico le ponemos el vendaje. Con esa cantidad de días estamos bien. Ahora, lo que no debemos hacer es vendar con ciertos materiales, ¿sí? Encontramos muchos vendajes con cinta de embalar, la cinta para arreglar los silobolsas, eso no se debe usar. La cinta de electricista, la encontramos muy a menudo, la cinta aisladora, que la usan para la cola, para marcar mastitis, y me vendan una vaca con eso. Eso se mete mucho interdigital, corta mucho la piel. Eso hay que evitar. También tratamos de evitar las vendas comunes, las vendas cambric. ¿Por qué? Porque son mucho más hidrofílicas, ¿sí? Captan mucho agua. Entonces, si nosotros ponemos, despejamos bien el área, le pusimos nuestro tópico, pero arriba le pusimos algodón, y arriba del algodón le pusimos una venda cambric, lo que vamos a estar haciendo es llevando más agua al lugar, porque son elementos que son hidrofílicos, que captan agua, y van a hacer que esto mantenga mucha más humedad, y esa humedad
me va a hacer que las bacterias se sigan reproduciendo en el mismo lugar. Bien. Bueno, ahora sí, Nicolás, te agradecemos muchísimo toda tu charla. Al menos mi opinión es que ha sido clarísima y lo que está llegando a través del chat con mucha gente que agradece, que agradece la charla y han expresado la claridad y muy didáctico, ha dicho alguno y demás. Así que desde ya muchísimas gracias, va el aplauso de todos los que estamos escuchando, te hemos escuchado, que ha sido mucha gente. Y bueno, muchas gracias. Te invitamos también a vos y al resto. Sí, perdón, ¿qué vas a decir algo? Si me permitís también agradecerles a vos, Daniel, a los chicos de Agroactiva, a Norberto y a la gente de Aprocal por la convocatoria. Muy agradecido y muy agradecido a toda la gente que estuvo presente en la charla. Muy bien, te saludamos y muchas gracias otra vez. Y los invitamos, te invitamos a vos, bárbaro, te invitamos a vos y a todos los asistentes el próximo viernes. Vamos a tener otra charla, también por otro integrante de una de las comisiones de Aprocal, en este caso de la Comisión de Mastitis, es Roberto Alberguzzi, que va a estar hablando sobre las medidas de bioseguridad contra patógenos contagiosos de mastitis y descarte de las vacas infectadas crónicamente. Así que bueno, agradecemos de vuelta el patrocinio de Aprocal y el auspicio de las empresas Advanta y Class. Muchas gracias y lo dejamos a Mariano para que haga su despedida. Gracias. Bien, Nicolás, muchísimas gracias nuevamente, gracias también Daniel, y gracias a todos ustedes por estar presentes, por acompañarnos en este espacio que siempre creemos que está muy bueno ser un nexo entre especialistas, en este caso con la talla de Nicolás, y todos ustedes para que puedan intercambiar opiniones, estar un poquito más al tanto de la situación, y nosotros simplemente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Agroactiva, en Facebook, en Instagram, en Twitter, para tener más novedades de estas charlas que van a seguir en lo que resta del mes de agosto. Así que un saludo para todos y buen fin de semana.